En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Sin Sin pecado. pecado Del Padre, concebido. del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, vamos a parófonos y escuchamos al Padre. Muy bien. Como habíamos conversado, o les habrán tal vez comentado en el anuncio de la charlita, la idea sería hacer una serie de charlas sobre las cartas de San Pablo. Hoy empezaríamos por una introducción sobre las cartas en general, a ver un poquito quién era San Pablo, qué son estos escritos, qué importancia tienen, qué características tienen, y como siempre, o conversamos recién antes de empezar la charla, la idea no es agotar los temas ni mucho menos, sino simplemente dar algunas pautas o algunos datos que nos ayuden a comprender mejor cuando uno personalmente vaya leyendo. Estas charlas siempre tienen un carácter de invitación a la lectura de la Biblia, a la lectura personal de la Biblia, para lo cual algunas indicaciones pueden venir bien. Entonces hoy veríamos la introducción, o sea, las cartas en general. Yo tengo un pequeño apunte acá, que después, si me acuerdo o alguien me hace acordar, se los puedo enviar, creo que lo tengo en la computadora, para que lo tengan escrito. El Nuevo Testamento tiene 13 cartas del apóstol San Pablo, sin contar la carta a los Hebreos. Recordemos que durante mucho tiempo, muchos siglos, la carta a los Hebreos se atribuyó directamente a San Pablo. Actualmente la tendencia es que no, si bien la carta a los Hebreos es de inspiración paulina, evidentemente, ¿no? De hecho, cuando ven en la Santa Misa, cuando escuchan la lectura, suele decirse lectura de la carta a los Hebreos, y no se dice lectura de la carta de San Pablo a los Hebreos. De todas maneras, son 13 cartas sin contar estas, si consideramos al menos el influjo paulino sobre esta carta, serían 14 cartas. En estas cartas podemos leer un importante volumen de doctrina cristiana, es como una gran primera reflexión de vida cristiana, por supuesto inspirada por Dios, es parte de la Sagrada Escritura, es palabra de Dios, tratado con notable profundidad, no solo de vida cristiana en cuanto a lo que debemos hacer o no, sino también en cuanto a los fundamentos mismos de la vida cristiana. Profundas reflexiones inspiradas por Dios sobre el misterio de Cristo y todo lo que eso implica. En la actualidad, estos son algunos datos que pueden ser interesantes, no son centrales, pero para tener una cierta perspectiva de la importancia, hasta en la actualidad se conocen aproximadamente 4.000 manuscritos antiguos de diversas partes del Nuevo Testamento griego. Saben que se conservan manuscritos, papiros, o sea, cosas escritas en papiro, de diversa extensión. De este grupo de 4.000 manuscritos antiguos tenemos 118 papiros pertenecientes a los 3 primeros siglos, y con respecto a las cartas de San Pablo hay 3 papiros importantes que tienen un modo de denominarse muy particular. Esto es como una cuestión que puede ser simplemente de interés general, ¿no? Hay 3 papiros, recuerden, en aquel tiempo, en los primeros siglos, después se va a usar el pergamino, primero se usaba el papiro que se hace con la planta de papiro, esa planta que tiene un tallo muy largo, que yo hasta no hace tanto tiempo pensé que el papiro, las hojas de papiro se hacían con las hojas de esa planta. Bueno, básicamente se hacen con el tallo, que se lo cortaba en líneas muy finitas y se pegaban una al lado de otra,
una serie de fibra de papiro así, y después otra así, hasta que tenga una consistencia suficiente. Y bueno, de acuerdo a la cantidad de capas que tuviera sería más caro. Pero era un medio que era muy, muy duradero, de hecho ha durado en gran medida hasta nuestros días, pero era bastante costoso. Tenemos 3 papiros donde aparecen las cartas de San Pablo, uno que se llama 7Q4, una terminología que se usa, bueno, tiene un origen, no nos vamos a meter todavía en eso. Otro que es un papiro llamado P32, esto los estudiosos los van calificando, y otro P46. En estos 3 papiros encontramos las cartas de San Pablo en diversa extensión, ¿no? Por ejemplo, esto se los menciono como ejemplo simplemente, en ese papiro 7Q4 se encuentra la primera carta a Timoteo, algunos versículos de la primera carta a Timoteo, y este es muy pequeño. Esto para que tengamos una idea del trabajo de restauración que hay detrás. Un fragmento que mide 7 centímetros de alto y 1 centímetro de ancho, ¿no? Muy chiquito, donde hay simplemente algunas letras que sirven de restauración para después ir comprendiendo el contexto y restaurando también el texto. Bueno, acá me avisa la computadora que está un poco desconectada la señal, pero bueno, creo que sigue grabando, así que sigo adelante. El papiro P32, cerca del año 200, también un pequeño fragmento de la carta a Tito, también tenemos ahí. Y el papiro P46, que es el más importante en este sentido, contiene la colección de las epístolas de San Pablo, y ahí tenemos la carta a los romanos, también la carta a los hebreos, las cartas a los corintios, etc. Esto también en torno al año 180 o 200. Este es un papiro más grande, tiene muchas más páginas, tiene 86 hojas levemente dañadas que contienen las epístolas de San Pablo. Se cree que originalmente tenía 104 hojas. Así que es un papiro muy importante en la línea de la restauración de las copias que se hacían de los originales de las cartas de San Pablo. Esto como datos de las fuentes, digamos, de los orígenes de las copias más antiguas que tenemos sobre las cartas de San Pablo. Puede ser un aspecto interesante, simplemente lo menciono al pasar para tener en cuenta toda la investigación que hay detrás de la Biblia que nosotros tenemos al alcance, porque a veces es una tarea que no se tiene en cuenta o no se ve tampoco con mucha claridad. A ver acá. Bueno. Ahora entraríamos al tema del género literario de las cartas de San Pablo, el género literario. Después de haber visto esta parte más dedicada a las fuentes, etc., nos interesa ya más a nosotros ver qué es una carta, o qué género literario implican estos escritos que San Pablo nos ha dejado. Entonces, en orden a comprender el sentido general de las cartas de San Pablo, debemos distinguir entre cartas y epístolas. Generalmente nosotros identificamos los dos géneros literarios como sinónimos. La palabra carta la conocemos más, la palabra epístola no la solemos usar mucho, pero básicamente podemos considerar que son sinónimos, si bien en realidad hay una pequeña
pequeñas, pero en cierto modo también diferencias que hay que tener en cuenta. Las cartas son escritos ocasionales sobre situaciones concretas, de carácter breve, no tienen pretensiones sistemáticas, no tienen demasiadas pretensiones literarias. Es decir, una carta es algo muy puntual. Ahora ya casi no sé si se escriben cartas, porque todo es por mail, por WhatsApp, etc. Pero una carta es algo muy puntual para mandarle un saludo a alguien, para contestarle a alguien algunas preguntas, algún problema, alguna circunstancia, para dar algún consejo, pero no tienen esas pretensiones de sistematicidad, de un lenguaje demasiado cuidado, sino que son ocasionales, concretas, breves, etc., ¿no? San Pablo tiene, en este sentido, algunos de sus escritos están más ligados a este tipo de género literario que denominamos como cartas. Las epístolas, en cambio, que como les decía, en cierta manera es una palabra sinónima, son también escritos ocasionales. Acá con lo de ocasional lo que quiero decir es que todos los escritos de San Pablo responden a una circunstancia concreta que los motiva, como puede ser una duda, una pregunta, una circunstancia que tiene lugar en alguna comunidad eclesial, en alguna situación donde no se comprende bien la doctrina y San Pablo la aclara. Entonces, en este sentido, las epístolas y las cartas no tienen diferencia. En los dos casos son escritos ocasionales. La epístola es un caso más general que la carta. No es lo mismo si comparamos, por ejemplo, ya lo veremos en cada momento, en cada carta a lo largo de estas charlas, si comparamos la carta a Filemón, que es una paginita nada más, con la carta a los romanos, que es prácticamente un tratado de temas muy extensos. Las epístolas entonces son casos más generales, problemas doctrinales más desarrollados, suelen tener destinatarios más universales, como el caso no es tan puntual, el sentido de la carta es más general. De hecho, todas las cartas de San Pablo, o al menos casi todas, si bien están dedicadas a comunidades concretas que le dan el título, vienen en la misa que escuchamos, carta de San Pablo a los Corintios, a los Gálatas, a los Tesalonicenses, tenían una cierta circulación en las primeras comunidades cristianas. Es decir, una carta dirigida a una comunidad, por ahí también se leía en otras comunidades. Las epístolas también tienen más pretensiones literarias, es decir, un lenguaje más elaborado, más pensado, por así decirlo. Pero bueno, son pequeñas diferencias que por ahí es bueno tenerlas en cuenta a la hora de leer una carta. Si uno va a leer la carta a los Corintios, por ejemplo, las dos cartas a los Corintios, bueno, tienen un volumen de doctrina, una variedad de temas mucho mayor que por ahí otras de las cartas. Nosotros en general solemos nombrarlas con el término cartas. Hablamos carta de San Pablo, ya sea una carta más propiamente hablando, ya una epístola más desarrollada, le damos el mismo título. Pero esto es bueno tenerlo en cuenta a la hora de entrar a leer una carta o una epístola, a ver con qué nos vamos a encontrar. Ya lo veremos en cada caso. En el caso de San Pablo, habría que hablar de un género mixto, que en parte responde a la carta y en parte responde a la epístola. Son casos bastante únicos en la literatura universal, hasta diría eso, las cartas de San Pablo. Este es el primer punto, el género literario. Un segundo punto es el orden de las cartas. Podemos distinguir un doble orden en las cartas de San Pablo. Un orden que le llamamos el orden canónico, y otro que le llamamos el orden cronológico. ¿Qué es el orden canónico? El orden canónico es la manera en la cual me encuentro con las cartas en nuestras Biblias.
Si después queremos ver en las Biblias que todos nosotros tenemos, las cartas están ordenadas de una determinada manera. Ese orden en el cual aparecen en las Biblias que nosotros tenemos se llama orden canónico. Probablemente, pero no necesariamente, este orden responda a la extensión de las cartas. La primera carta con la que solemos encontrarnos es la carta más larga, que es la carta a los romanos. Pero del todo, bueno, habría que investigar un poco más el motivo por el cual están ordenadas así en nuestras Biblias, que no es el orden cronológico. Entonces, en este orden canónico tenemos, las menciono, si tiene una Biblia a mano, fíjense a ver si coincide. La carta a los romanos, después están las dos cartas a los corintios, después la carta a los gálatas, después la carta a los efesios, después filipenses, colosenses, las dos cartas a los tesalonicenses, las dos cartas a Timoteo, la carta a Tito y finalmente la carta a Filemón, que es la más breve de todas. Da la impresión que este orden canónico está motivado en la extensión de la carta. No es un orden, a mi juicio, demasiado importante o demasiado interesante. Tal vez hay otro motivo por el cual aparecen así en las ediciones de la Biblia. Habría que buscar un poco más las razones. Pero tener en cuenta que no es el orden cronológico. El orden cronológico es distinto. ¿Qué es el orden cronológico? Bueno, como la palabra lo dice, es el orden en el cual las cartas se escribieron. Y en este sentido tenemos una cronología pero aproximada, porque no tienen la fecha puesta las cartas. Entonces, este orden cronológico se establece en base a ciertos datos que nos dan las propias cartas y nos ayuda en este sentido algunos datos que podemos encontrar en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Recuerden que la figura de San Pablo no está solamente en sus cartas, sino que ocupa un lugar preponderante en el libro de los Hechos. Entonces, relacionando las cartas con los Hechos de los Apóstoles y teniendo en cuenta el contenido mismo de las cartas, porque varias de ellas hacen referencias autobiográficas, podemos establecer una cronología que siempre será aproximada. Este orden cronológico es el orden que a mí más me interesa y es el orden que nosotros vamos a seguir en estas charlas. Hoy es solo la introducción, ya la próxima empezaremos con las cartas en concreto. Y acá tenemos tres grupos de cartas. Por ahí si alguno está tomando apuntes y quiere registrarlo, si no después lo ve de nuevo si la grabación del video sigue funcionando. Tenemos tres grandes grupos de cartas. El primer grupo lo denominamos las grandes cartas. El segundo grupo, cartas de la cautividad. Y el tercer grupo, cartas pastorales. Grandes cartas, cartas de la cautividad y cartas pastorales. Estos tres grupos responden a eventos cronológicos en la vida de San Pablo. ¿Cuáles son las grandes cartas? Acá se las menciono en ese orden de una cronología aproximada. La primera carta a los tesalonicenses es la primera que San Pablo escribe y bueno, cuando la veamos creo que ahí vamos a recordarlo. Probablemente sea el primer escrito del Nuevo Testamento esta carta, ya lo veremos. Primero Tesalonicenses, 2 Tesalonicenses, después 1 Corintios, 2 Corintios, después Gálatas y después Romanos. Este es el primer gran grupo de cartas cronológicamente ordenado. 1 y 2 Tesalonicenses, 1 y 2 Corintios, Gálatas y Romanos. En el apunte que les voy a enviar después, si me acuerdo,
tenemos más o menos unas fechas. Por acá anda el gato dando vueltas, capaz que se aproxime en algún momento para escuchar. Más o menos esto comienza en el año entre 51 y 52 después de Cristo. Las cartas a los tesalonicenses son escritas en esa época, durante el segundo viaje de San Pablo. Bueno, nosotros no hemos visto la biografía de San Pablo, en el apunte también la van a tener, se las voy a dejar. Entonces, en torno al año 51, San Pablo empieza a escribir sus cartas. 1 Tesalonicenses, 2 Tesalonicenses, 1 y 2 Corintios, ya estamos en el año 55-57, en torno al año 57-58 la carta a los Gálatas, y en el año 58, en el curso del tercer viaje, ya la carta a los romanos. Estas grandes cartas se escriben durante el segundo y el tercer viaje de San Pablo. Los tesalonicenses probablemente durante el segundo viaje, y Corintios, Gálatas y Romanos durante el tercer viaje. Entonces, entre el año 51 y el 58, San Pablo escribe este primer gran grupo de cartas. También se suele ver aquí, yo no quiero entrar demasiado en detalles con esto, el lugar donde fueron escritas. También son lugares, en algunos casos, más comprobables, en otros menos, pero tenemos Corinto, Éfeso, Macedonia, como lugares probables donde San Pablo haya escrito estas grandes cartas. Entonces tenemos el primer gran grupo, grandes cartas durante los viajes de San Pablo. Estos viajes evangelizadores, va escribiendo a las comunidades estas que les he mencionado. ¿Qué sucede después? Después se da un fenómeno muy particular en la vida de San Pablo. San Pablo fue alguien muy perseguido, siempre perseguido, siempre asediado por enemigos exteriores e interiores. Tuvo problemas muy serios, pero siempre relacionados con, en definitiva, la persecución, a veces cruenta, a veces no tanto, pero sí en cuanto a críticas, a cartas que se filtraban como si fueran de él y no eran de él, herejías que se iban mezclando. Así que San Pablo realmente es un hombre, un gran santo en este sentido también, de soportar toda la persecución y seguir siempre evangelizando. Y entonces se da este fenómeno que es la cautividad. Tenemos a San Pablo prisionero. Las cartas de la cautividad son 4 cartas: Filipenses, Colosenses, Efesios y Filemón. Esas se llaman cartas de la cautividad. San Pablo prisionero en Roma. Hay 2 prisiones de San Pablo en Roma. En la primera escribe estas cartas de la cautividad, y después va a tener lugar en el final de su vida la segunda prisión romana, donde ya San Pablo va a padecer el martirio. Entonces, aquí tenemos este segundo grupo, que se llaman cartas de la cautividad, escritas entre el 61 y el 63 en Roma. Recuerden que Pablo hace 3 grandes viajes, y el cuarto, que se llama, ya es ese viaje donde va prisionero a Roma. Entonces, cartas de la cautividad: Filipenses, Colosenses, Efesios y Filemón, entre el 61 y el 63. Después tenemos el tercer grupo, que es el último grupo de cartas que San Pablo escribe, que se llama las cartas pastorales. San Pablo quiso dedicar, por inspiración de Dios, por supuesto, sus últimos escritos a los pastores, a los sacerdotes, a los obispos, a 2 grandes pastores, 2 grandes obispos, 2 grandes amigos de San Pablo, que son Timoteo y Tito.
y entonces acaba de escribir la primera carta a Timoteo, después la carta a Tito y finalmente una segunda carta a Timoteo. Esto es entre los años 65 y 66 en Roma. Esas se llaman cartas pastorales por el contenido, no solo por el contenido, sino por a quienes se las dedica. Ya no van, fíjense, a comunidades, sino va directamente a personas. A veces hay cartas a personas que también, por supuesto, se leían en las comunidades. Así que tenemos esta situación en el orden cronológico. Esto se los voy a, como les digo, se los voy a mandar después para que lo puedan tener. Por ahí son demasiados datos. Es muy interesante. Yo no se los he mostrado hoy, pero es muy interesante y en el apunte lo tendrán. Los grandes momentos de la vida de San Pablo, las grandes etapas de su vida, algunas cuestiones biográficas que tienen mucho que ver con lo que San Pablo va a escribir. Siempre, como les decía el año pasado, qué sé yo, cuando se escribe un salmo, ese salmo en muchas ocasiones tiene un contexto, ¿no? David escribe el Salmo 50, ese gran salmo penitencial, gran salmo de arrepentimiento, y no es una linda poesía nada más, sino que responde a una situación particular del propio David, que había cometido pecado gravísimo, y esa es su oración de arrepentimiento. Entonces hay un contexto siempre, y en el caso de San Pablo, los contextos son muy importantes. Por eso les recomiendo después que le den una mirada a la biografía. Entonces, hemos visto unos datos generales sobre las fuentes que dan origen a lo que nosotros tenemos en las Biblias, estos papiros donde ya desde la remota antigüedad hay copias de las cartas de San Pablo que nos permiten también reforzar la historicidad de estos escritos, no son inventos. Después, ya en concreto, dimos un poco el género literario, distinción entre carta y epístola, el orden de las cartas, que es el orden canónico en el cual se encuentran, el orden cronológico en el cual San Pablo las escribió en estas tres grandes etapas de su vida: la etapa de los viajes, donde escribe las grandes cartas; la etapa de la cautividad en Roma, donde escribe las cartas que llevan ese nombre; y finalmente en su cautividad ya definitiva, que va a derivar después en su martirio, las últimas cartas que se llaman cartas pastorales. ¿Qué estructura tienen las cartas? Un tema más que vamos a mencionar. Básicamente tienen 4 partes las cartas de San Pablo. Recordemos que no son sistemáticas, pero son 4 partes que podemos distinguir. La primera parte es la fórmula introductoria. Se consigna, ya cuando lo veamos en cartas en particular, vamos a recordar todo esto, así que no se preocupen si no se lo acuerdan ahora. Fórmula introductoria, donde aparece el nombre del autor, el destinatario, el saludo inicial. Después, una segunda parte, estas partes suelen ser muy breves, la acción de gracias, un ámbito de oración que perfila el tema o la situación de la carta. Siempre San Pablo, después de presentarse y de mostrarnos al destinatario, hace una acción de gracias, agradece los dones de Dios, agradece la fe de sus comunidades, etc. Después la tercera parte es el mensaje o cuerpo de la carta, que es la parte más extensa, que generalmente tiene una parte doctrinal y después una parte práctica, o moral, o exhortativa, pautas de conducta. Es el cuerpo de la carta, el mensaje. Y finalmente la cuarta parte es la conclusión, que contiene noticias personales, consejos para personas particulares, saludos y
el saludo final generalmente dice: la gracia de Jesucristo sea con vosotros. Así que tenemos las cartas, estas 4 partes. En general aparece así, ¿no? Una introducción, una acción de gracias, el mensaje y la conclusión. ¿Qué contenido? ¿Con qué nos encontramos en las cartas de San Pablo? ¿Cuáles son los temas generales? Para los temas generales y los principios de interpretación, es decir, a nosotros nos puede servir cuando vamos a leer una carta de San Pablo tener en cuenta algunos principios de interpretación y tener en mente más o menos la temática de esa carta. A veces en las introducciones a la Biblia se nos dice. En primer lugar, tener en cuenta que San Pablo no hizo una exposición sistemática de doctrina. No hay que esperar encontrar un conjunto completo y ordenado de verdades. San Pablo, como les decía recién, es una carta o una epístola, pero no es una cuestión tan sistemática. Aunque en algunas se nota mayor sistematicidad que en otras. Las cartas son escritos ocasionales, como les decía, es importante dilucidar cuáles son los problemas concretos, las situaciones que motivan las cartas. San Pablo a veces lo dice expresamente. La realidad particular de las comunidades a las cuales se las dirige. No es lo mismo, por ejemplo, la carta que le dirige San Pablo a los filipenses o a los efesios que la que le dirige a los corintios, que la que le dirige a los gálatas, donde San Pablo está un poco enojado, ¿no? Hay situaciones puntuales que nos ayudan a comprender mejor por qué San Pablo escribe eso y cuál es el tono que emplea en las cartas. Son muy notables en este sentido, multifacéticas, son muy coloridas, tienen muchos matices, incluso dentro de una misma carta. Así que gran escritor también San Pablo, siempre bajo la inspiración de Dios. Las cartas presuponen el primer anuncio de la fe. San Pablo iba a las comunidades cristianas o fundaba estas comunidades cristianas y después les predicaba el Evangelio, el primer anuncio, y desarrollan este primer anuncio de la fe. Tenemos querigma, el querigma, que es el primer anuncio, y después la didache, que es el desarrollo sobre ese primer anuncio. San Pablo en una comunidad cristiana anuncia el Evangelio, las verdades básicas para que crean y después con las cartas fortalece, desarrolla, resuelve problemas sobre esas situaciones. Así que, salvo la carta a los romanos, que la comunidad de Roma no había sido fundada por San Pablo, generalmente San Pablo escribe a comunidades ya fundadas por él. El desarrollo de este querigma a partir de situaciones particulares supone 2 grandes cosas. En primer lugar, la doctrina, es decir, San Pablo quiere que sus fieles conozcan bien el misterio de Cristo, el misterio de la Iglesia, el misterio de la vida cristiana. Por lo tanto, es una profundización de la fe. No quiere San Pablo que sus comunidades cristianas se queden simplemente en el primer anuncio, sino que esa semilla tiene que arraigar, tiene que crecer, tanto en aquel tiempo como en el nuestro. Y también un aspecto moral, porque tiene que haber una coherencia entre lo que se cree y lo que se vive. Entonces da normas de conducta. Pero son normas de conducta acordes al misterio de Dios. Primero San Pablo muestra la fe, hasta les diría muestra la belleza de la fe, para que uno se enamore de Dios y entonces viva tratando de agradar a Dios. Esa es la relación entre la doctrina y la moral en el planteamiento de San Pablo. No es que San Pablo nos dice solo tienen que hacer esto, tienen que hacer lo otro, esto está permitido, esto está prohibido. No hace esto San Pablo, sino primero muestra la belleza de Dios, la belleza de la redención, el misterio de Dios, y entonces uno diciendo, bueno, si Dios es así, si Dios obra así,
¿cómo yo no voy a obrar de manera concorde? Si Cristo hizo esto por mí, ¿cómo yo no voy a vivir de una manera distinta? Y también tener en cuenta cuando las leemos que no solamente San Pablo escribe a circunstancias, a comunidades con circunstancias concretas para profundizar la fe y profundizar la vida cristiana, sino que ya se iban introduciendo problemas doctrinales y problemas morales. Tiene grandes enfrentamientos con doctrinas peligrosas. Hay dos que son fundamentales, que asumen diversas formas, que son las doctrinas judaizantes. Esto ya lo veremos, lo desarrollaremos, pero básicamente para que entendamos, esta no es una cuestión antisemita, sino que las doctrinas judaizantes lo que hacían era lo siguiente: rebajar el mensaje de Cristo, porque decían que cumpliendo la ley de Moisés ya estaba. Recuerden, muchos de los convertidos eran judíos, y entonces decía, bueno, ¿qué tenemos que hacer con el Antiguo Testamento, por así decirlo? San Pablo va a ser muy equilibrado en esto, pero va a mostrar que Cristo es la plenitud del Antiguo Testamento. Entonces, todas estas doctrinas que se llaman así, judaizantes, lo que hacían era introducirse en las comunidades cristianas para dejar de lado a Cristo y quedarse anclados en las prescripciones del Antiguo Testamento, prescripciones rabínicas y ciertas costumbres que Jesucristo mismo ya denunciaba en el Evangelio contra básicamente el fariseísmo. Yo, más que judaizantes, los llamaría fariseos, que es una actitud que radica en el corazón del hombre y que excede en mucho una circunstancia histórica o una etnia determinada o una costumbres, etcétera, sino que es algo mucho peor, mucho más grave. Y también las corrientes gnosticizantes o gnósticas, que es un movimiento más complejo, pero que pone la salvación en el conocimiento de ciertas verdades ocultas, reservadas a algunos. No podemos resumir acá el gnosticismo, lo vamos a ver al menos en algunos aspectos cuando San Pablo toca estos temas, ¿no? Pero uno era refugiarse en las doctrinas rabínicas, en el sentido de que dejar de lado a Cristo, y las otras en ciertos conocimientos donde había una mezcla de paganismo y cristianismo, donde lo importante era conocer ciertas cosas, y esas cosas conocidas, ya por el hecho de conocerlas, me salvaban. O sea, se dejaba de lado la vida moral. Bueno, antes que se nos vaya la hora, como último tema, les voy a hacer un pequeñísimo resumen de cada una, los temas más importantes de cada una de las cartas, para que ya tengamos una idea así muy, muy breve y muy general cuando vayamos viendo cada una de ellas. ¿Cuáles son los temas principales? Por supuesto que no se puede resumir una carta en una frase o en un tema, porque contienen muchos temas y dentro de los temas muchos matices. Hay cartas que son más breves y los temas son menos tratados, pero es simplemente esto para que tengamos una idea. Acá los voy a presentar de manera cronológica, que es el orden que vamos a seguir después. Obviamente que el centro del pensamiento de San Pablo es el misterio pascual, o sea, la pasión, muerte y resurrección de Cristo, con todo lo que eso implica. Y en orden a eso, la encarnación y las demás verdades. Pero veamos, las 1 y 2 tesalonicenses, las cartas a los tesalonicenses, cada una con su nota propia, que veremos luego, proponen una recta comprensión de la segunda venida de Cristo. Cartas a los tesalonicenses, el gran tema es comprender bien qué significa la segunda venida de Cristo. La parusía, que se llama. Las 2 cartas a los corintios tratan una gran variedad de temas,
Acá es más difícil de dilucidarlos. Temas que eran consultas de los propios corintios, temas que tienen que ver con diversos aspectos de la vida cristiana, diversos aspectos de la doctrina cristiana, esto no se puede resumir, y también una defensa, y esto es importante, del ministerio apostólico de Pablo, porque otra de las cuestiones que Pablo tuvo que sufrir era que no le reconocían la autoridad apostólica. San Pablo en esas cartas va a defender su autoridad apostólica, que la autoridad que él tiene no es por él mismo, sino porque se le ha dado el mismo Jesucristo, como aparece en las cartas, San Pablo cuando recuerda su propia vida y como aparece en el libro de los Hechos con la conversión de San Pablo. Entonces en las cartas de los Corintios, gran variedad de temas de vida y de moral cristiana y estas aseveraciones, estas argumentaciones, donde San Pablo prueba la legitimidad de su autoridad apostólica. Después tenemos la carta a los Gálatas. El tema principal es la justificación mediante la fe en Cristo sin las obras de la ley. La justificación, un tema que tenemos que resolver también, analizar. La justificación mediante la fe en Cristo sin las obras de la ley. ¿Qué quiere decir justificación? ¿Qué son esas obras? ¿Qué obras hay? ¿Qué son las obras de la ley? Bueno, todos temas que tendremos que ver. Y el tono es más bien polémico. Y hay que ver por qué el tono de San Pablo es polémico. ¿Por qué está enojado acá San Pablo? Tema principal, carta a los Gálatas, la justificación. La carta a los Romanos trata más o menos el mismo tema de la carta a los Gálatas, la justificación en Cristo, pero de manera más serena, más reposada, más tranquila, más desarrollada, más profunda, casi diríamos más sistemática también, carta a los Romanos, y que Romano y Gálatas son muy parecidas en este sentido. La carta a los Filipenses, escrita en forma circunstancial, confidencial, amistosa, no expone allí temas tan puntuales, no resuelve problemas. De todas maneras aparecen aspectos importantes de la cristología y sobre el gozo cristiano. Una de las cartas más preciosas de San Pablo y a una de sus comunidades más queridas, la carta a los Filipenses. La carta a los Colosenses ataca ciertas doctrinas heréticas, que a veces se disimulan, que no son tan fáciles de ver, y los cristianos eran seducidos a veces, como le pasaba a los Gálatas también. Se presentaban verdades a medias o apariencias de verdad y el contenido era otro. Y entonces San Pablo diagnostica con claridad el problema, que esto es una de las tareas también muy de San Pablo, y muy propias del apóstol, muy propias del evangelizador, ver cuál es el problema, ver cuál es el engaño que está sufriendo la comunidad cristiana, ponerlo en evidencia para solucionarlo. Como un médico que descubre la enfermedad, descubre cuál es la raíz para poder poner remedio. Ahí aparecen muy lo de los gnósticos, como en la carta de los Gálatas más bien está lo de los judaizantes, después lo veremos, en la de los Colosenses aparecen más bien los gnósticos. Hay mezclas de doctrinas equivocadas allí. La carta de los Efesios trata temas comunes a la carta a los Colosenses, pero no en tono polémico, sino más bien de oración y exhortativo. Algo parecido a lo que sucedía entre Gálatas y Romanos, acá sucede entre Colosenses y Efesios. Los temas son comunes, pero en la primera es más fuerte, más potente, y en la segunda más tranquilo, más exhortativo, no tan polémico. La carta a Filemón es una carta interesantísima, brevísima. Si la quieren leer, les toma, 2 minutos leerla, o menos. Es brevísima. Es una situación muy puntual, pero
a veces uno se pregunta cuando lee la carta a Filemón, bueno, ¿por qué está en la Biblia si es algo tan, tan, tan puntual? Pero habla de un tema fundamental que es la fraternidad cristiana. Ya veremos en su momento cuando lo analicemos la importancia que tiene un escrito tan breve, realmente es admirable. Y finalmente las últimas, las cartas pastorales, 1 y 2 Timoteo y la carta a Tito, que son muy semejantes en forma, en contenido, tratan de consejos sobre el gobierno pastoral de las iglesias. Están dirigidas a los pastores, pero sirven, y de hecho por eso están en la Sagrada Escritura para todos nosotros, para las comunidades cristianas, por supuesto, tienen también grandes enseñanzas. Esto sería más o menos lo que les quería mencionar hoy como introducción. Entonces, les hago un repaso general y cerramos la clase de hoy. Nos queda toda la parte biográfica que se las voy a enviar. Hemos visto solamente las cartas en general, esta pequeña introducción de las fuentes, ¿no? Los papiros, los manuscritos en los cuales nos encontramos con las cartas de San Pablo, que son muy antiguos, y esto es muy importante. Después el género literario, carta epístola, género mixto, el orden de las cartas, orden canónico, orden cronológico, nosotros vamos a ver en el orden cronológico, la estructura de las cartas, esa fórmula introductoria, la acción de gracias, el mensaje, la conclusión. En cuanto al contenido, algunos principios de interpretación y algunos temas principales, que es lo que acabamos de ver, para que cuando leamos las cartas en concreto, tengamos ya como un adelanto sobre qué nos vamos a encontrar en cada una de ellas. La mi china dice, bueno, ya está. Buenísimo. ¿Ya hablamos demasiado, mi china? Sí, ya hablamos demasiado.